Saludos cordiales, nos encontramos con el doctor Rafael Yuste, uno de los expositores del Simposio Internacional de Neurociencias, Interacción Humana con la Inteligencia Artificial, la Realidad Virtual y el Medio Ambiente. El doctor Yuste acabó ya con todas sus magníficas exposiciones y ahora nos va a obsequiar una entrevista. Por favor, Rafael, defina la neurobiología. La neurobiología es la ciencia que estudia el funcionamiento y la estructura del sistema nervioso, el cerebro en los mamíferos o los sistemas nerviosos más primitivos en animales invertebrados o vertebrados inferiores o nidarios. Es una ciencia moderna que surge en los años 70 del siglo pasado de la mezcla entre neuroanatomía y neurofisiología. Y es una ciencia interdisciplinar que acoge a expertos que vienen de distintas materias, desde la biología, medicina, psicología, pero también desde la física, química, matemáticas, computación, etc. Rafael, por favor, resuma los descubrimientos más modernos sobre el cerebro humano basados en la investigación neurobiológica. En realidad, la última década ha habido muchos descubrimientos, pero ha habido pocos descubrimientos de gran calado. Si tengo que escoger uno, quizá hablaría del descubrimiento de las células GPS, las células de grid cells, se llaman en inglés, que están en la corteza entorrinal de los mamíferos y que parece que mapean el espacio de una manera estructurada y regular. Eso significa que nuestro cerebro tiene un mapa del mundo, del espacio en el que nos movemos, y cada punto en este mapa activa un grupo de células en la corteza entorrinal. Entonces, por eso las han bautizado como GPS, porque igual que el GPS del teléfono móvil te dice dónde estás, con este sistema el animal siempre sabe dónde está dentro del mapa alocéntrico, el mapa alrededor de su propio cuerpo. Perfecto, Rafael. ¿Qué fenómenos cerebrales aún no pueden ser explicados por la neurobiología y por qué? Prácticamente todos. No sabemos lo que es la conciencia, el libre albedrío, qué es un pensamiento, qué es una decisión, qué es una emoción. Esencialmente todas las bases psíquicas y mentales de nuestra mente, de nuestra vida, están todavía por explicar. La memoria se entiende muy mal. El mapeo espacial es de las pocas cosas que se empieza a entender. Usted nos acaba de mencionar que, por ejemplo, constructos como el libre albedrío se ha tornado muy complejo para la explicación neurobiológica. Tal vez desde su experiencia usted tiene un acercamiento conceptual a lo que sería el libre albedrío. ¿Existe libre albedrío en el humano? Es un poco temprano para la neurobiología opinar sobre este tema, porque son conceptos complejos y los conocimientos que tenemos del cerebro están todavía, a pesar de que llevamos un siglo estudiando el cerebro, todavía no entendemos las cuestiones básicas de cómo los circuitos neuronales se organizan. El libre albedrío es, imagínense que el cerebro es como una casa, un edificio de varios pisos, y el libre albedrío es como los pisos de arriba estamos todavía en el sótano, intentando ver qué es lo que hay dentro del sótano. Perfecto. Por favor, háblenos sobre las metodologías y técnicas utilizadas por la investigación neurobiológica. Sí. Las investigaciones más tradicionales han utilizado métodos eléctricos para registrar la actividad de las neuronas, y estos están basados en los electrodos de tungsteno, electrodos de vidrio, y con estos electrodos se acercan a la neurona, o bien extracelular o intracelular, y se pueden registrar con gran rigor y con gran exactitud las corrientes eléctricas que generan las neuronas. El problema con estas técnicas es que son técnicas en las cuales se registra la actividad de una neurona por electrodo, y es difícil poner muchos electrodos en el cerebro porque lo aplastas y lo dañas. En los últimos 20 años, un grupo de neurobiólogos en los cuales me encuentro hemos empezado a utilizar técnicas ópticas para registrar la actividad del cerebro
utilizando colorantes o sondas fluorescentes que son sensibles a la concentración intracelular de calcio. Y me dirá usted, ¿qué tiene que ver el calcio con la actividad del cerebro? Pues resulta que cuando una neurona se activa, entra calcio dentro de la neurona. Con lo cual, si mides el calcio, puedes seguir de una manera indirecta el patrón de actividad que tenía la neurona durante ese tiempo. Perfecto. La neurobiología estudia cerebros animales y insectos. ¿Qué conocimientos obtenidos de este análisis son extrapolados al campo del cerebro humano, Rafael? Pues muchos. De hecho, sabemos mucho cómo funcionan las neuronas individuales. Tomadas de una en una, entendemos mucho sobre su biología celular, su biología molecular, su anatomía, su neurofisiología, y nos hemos dado cuenta de que las respuestas son prácticamente iguales en todo el reino animal. Hay muy pocas diferencias en el funcionamiento de las neuronas en distintas especies, incluidas en los humanos. La estructura del cerebro humano está basado en la estructura del cerebro de los mamíferos. Tenemos esencialmente el mismo cerebro de los mamíferos, excepto de otros mamíferos, como puede ser el ratón, excepto que lo tenemos mucho más desarrollado, ampliado de tamaño. Pero si coges un trozo del cerebro de una persona, como un trozo de corteza de cerebro, y lo comparas con un trozo de corteza de cerebro de ratón, las similitudes son mucho más que las diferencias. Las diferencias son casi accidentales. O sea, es una cuestión en este sentido de tamaño de cerebro más que una diferencia cualitativa de distintas partes del cerebro, distintas neuronas. En este sentido, ¿qué sucede con el cerebro del elefante, por ejemplo? Que en volumen, en tamaño, es mucho mayor al del cerebro humano. Sí, eso es cierto, pero el cuerpo del elefante es mucho mayor al cuerpo del humano. Y hay una relación, la razón, entre el tamaño del cerebro dividida por el tamaño del cuerpo. Entonces, aunque el cerebro humano sea más pequeño que el cerebro de un elefante, comparado con el tamaño del cuerpo humano, es gigantesco. Nosotros tenemos esa razón, esa fracción de tamaño del cerebro dividida por el tamaño del cuerpo, tenemos uno de los valores más altos de la evolución. Perfecto. ¿Cuáles son las limitaciones de la neurobiología al momento de analizar el organismo humano, Rafael? Es difícil extraer datos funcionales del cerebro de los humanos porque está dentro de un cráneo que es impenetrable a la luz, impenetrable a los electrodos. Entonces, hacerlo de una manera que no sea invasiva es muy complicado y solo se puede hacer con técnicas magnéticas de Bolt, por ejemplo, o con técnicas de electroencefalograma o MEG. Estamos contribuyendo dentro del programa BRAIN a desarrollar técnicas no invasivas para los humanos, lo cual en un futuro espero que de ver la situación en la cual se pueda llegar a registrar la actividad del cerebro humano con gran resolución espacial y temporal a través del cráneo, sin que sean métodos invasivos. Muchas gracias. ¿Qué aportes hace el mundo de la neurobiología al campo de la psicología, Rafael? La neurobiología es como la base sobre la cual está construida la psicología. En realidad la psicología tiene su propia historia independiente de la neurobiología, pero el funcionamiento de las bases fisiológicas del comportamiento están basadas en las bases neurobiológicas de los circuitos cerebrales. Entonces, cuando entendamos cómo están organizados estos circuitos cerebrales y qué es lo que hacen, entenderemos cómo encaja la psicología encima de ellos. Y conceptos que se estudian en laboratorios de psicología tendrán una definición neurológica, neurobiológica mucho más precisa. Eso significa que reinvigorará la psicología y la neurobiología al conectarse juntas. Perfecto, Rafael. Ahora, por contrapartida, ¿qué aporte realiza la ciencia psicológica al campo de la neurobiología? Sí, la psicología es importante porque provee de una luz que guía a cierto tipo de experimentos de neurobiológicos y permite interpretar las observaciones que hacen los neurobiólogos desde un paraguas comportamental. Se puede entender
la razón por las cuales los circuitos cerebrales funcionan de una manera si entiendes la función última, que es generar comportamiento, generar estados mentales. Y estas son precisamente el dominio de la psicología. En este sentido, se podría decir que la una necesita de la otra, Sí. y viceversa, Absolutamente, sí. para llegar a entendimientos profundos sobre el comportamiento humano. Sí, de hecho es todavía más complejo porque se puede imaginar usted que entender el cerebro es como una escalera con muchos peldaños y tenemos que conectarlos todos para poder entender y subir y bajar. Entonces, en el peldaño superior puede estar la psicología, en el peldaño inferior puede estar la neurobiología de circuitos, en el peldaño por debajo puede estar la neurobiología celular, en el peldaño inferior la neurobiología molecular. Y todo esto es necesario. Ahora sabemos muchísimo de los peldaños más inferiores, porque hemos tenido en los últimos 20 años una auténtica revolución de neurobiología molecular que nos ha dotado de muchos datos sobre los peldaños inferiores. Pero tenemos un agujero que es el peldaño intermedio de neurobiología de circuitos y tenemos la psicología para conectarla por arriba. Entonces el objetivo es conectarlas a todas de manera que se pueda entender desde el punto de vista molecular, celular, circuitaje y psicológico las mismas funciones. Perfecto. Rafael, ¿qué papel juega la inteligencia artificial, la realidad virtual, las nuevas tecnologías en sus líneas de investigación? Sí. Todavía no juegan un papel importante, pero nos inspiran en algunos de los experimentos que hacemos y lo que sí veo venir que es que va a haber una gran confluencia entre las técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial y la neurobiología de circuitos. También, igual que estamos hablando antes, una va a necesitarse de la otra, se van a influir mutuamente. Los descubrimientos de los neurobiólogos van a influir en el desarrollo de nuevas técnicas de inteligencia artificial y viceversa, los descubrimientos de los investigadores de inteligencia artificial pueden ayudar a entender las estrategias que está utilizando el cerebro para solucionar problemas complejos. Bien, Rafael, ahora quisiera que nos cuente cuál ha sido su experiencia en el Ecuador desde el punto de vista científico, académico, humano, ¿por qué no? Sí. He estado en el Ecuador 6 días y me vuelvo esta noche a Estados Unidos encantado, la primera vez que venía. Académicamente me ha parecido, la Universidad de Cuenca es la única experiencia que he tenido, pero me ha parecido que es un grupo de gente entusiasta, mucha gente joven, estudiantes inteligentes, profesorado apasionado por lo que hacen, con ganas de aprender y abrirse al mundo. Lo veo una situación de mucho futuro. Auguro un gran futuro a la Universidad de Cuenca, por lo menos al Departamento de Psicología y a los otros departamentos con los cuales he interaccionado. La ciudad de Cuenca me ha encantado, me ha parecido una joya cultural. Me recuerda mucho a ciudades de España, de Castilla, ¿no? El paisaje natural, la belleza natural del Ecuador me ha dejado asombrado con la boca abierta, tanto el Parque Nacional del Cajas aquí como el Parque Nacional de Cotopaxi más al norte, son de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. ¿Podría contarnos, por favor, qué tipo de experiencias a este nivel usted ha tenido en América del Sur, congresos del futuro? ¿Cómo se los conocen o en otros continentes como en Europa? Sí. Solamente he tenido experiencia en Chile. He estado en Chile 4 veces, 2 de ellas invitado por el Senado de la República Chilena al Congreso del Futuro, la última vez este mismo año, en enero, y he tenido una muy buena impresión del país, de los chilenos, de la gente y de la comunidad científica e intelectual de Chile conocida. No he estado en otros países de Latinoamérica, he conocido muchos latinoamericanos en mi vida, tanto en Europa como en Estados Unidos, y yo creo que es una zona del mundo con un gran futuro, con un gran capital humano, y yo creo que está destinada a llevar la antorcha del progreso de la humanidad en algún momento en el futuro. Es positivo, Rafael, que este tipo de simposios internacionales con una mirada hacia el futuro se organicen en las universidades. ¿Qué opinión le merece al respecto? Me parece una idea muy brillante el traer a investigadores y expertos del exterior, mezclarles con
con los grupos que están aquí, tanto de estudiantes como de profesores como de investigadores, y la sociedad también, la sociedad local. Y yo creo que es una manera de enriquecer la actividad cultural humana. Es enriquecedor para los que venimos de fuera el encontrarnos con una sociedad que no conocemos, un país nuevo, gente nueva que piensa de otra manera, y es muy enriquecedor, por supuesto, para la gente de aquí el oír hablar y oír cómo piensan sobre las cosas expertos mundiales, ¿no? Perfecto, Rafael. Ya para ir concluyendo, ¿qué mensaje le dejaría a los investigadores jóvenes en el Ecuador que a veces nos vemos limitados por muchos factores, aunque tenemos mucho deseo por conocer, por investigar, y que esa investigación tenga una aplicación en el campo social? No conozco lo suficiente el Ecuador para dar un diagnóstico o un consejo certero, pero mi mensaje sería, primero, la ciencia es una cosa que no se aprende en las clases ni leyendo libros, se aprende haciéndola en los laboratorios. Entonces, si les interesa la ciencia, recomendaría a los jóvenes que se metieran a trabajar en laboratorios de ayudantes, de técnicos, de auxiliares, ¿no? Yo creo que es una cosa importantísima. Y el segundo consejo es que se abran a otras disciplinas, que no limiten su formación a una disciplina única. Que si estudian psicología, que aprendan matemáticas, que aprendan física, que aprendan química, que aprendan medicina. No digo que hagan todas las carreras de todas las disciplinas, no serán viejetes para cuando acabe, pero que tomen asignaturas claves en ciertas otras disciplinas para que mantengan una apertura de mente suficientemente amplia para poder encajarse en el mundo del futuro, donde me parece muy evidente que la ciencia va a ser un ejercicio interdisciplinar. Perfecto. Y ya para concluir, Rafael, por favor, ¿podría emitir un saludo a la Universidad de Cuenca por sus 150 años y a la Facultad de Psicología por sus 9 años que se dará pronto? Sí, un saludo cálido y afectuoso y de enhorabuena a la Universidad de Cuenca por los 150 años. No puedo estar aquí el sábado en el desfile, pero si no estaría ahí en el desfile con un sombrero como los demás. Y también felicitaciones al nuevo departamento de psicología que cumple una década. Me ha parecido admirable lo que están haciendo aquí. Ánimo a darles duro y a por todas en el futuro. Muchas gracias, Rafael. Muy bien.